En esa misma génesis que estamos haciendo, abogado Tres Palacios, ¿cómo empieza todo? Él estaba en el Senado de la República, él estaba en el Congreso, compartía con Iván Cepeda. ¿Cómo se da ese giro en el que pasa de acusado, o mejor, de acusador a acusado? Porque es que este caso, si algo tiene, es de todo menos aburrido. Esto ha tenido unos giros absolutamente inesperados. ¿Con qué empezó el caso? ¿Cuál fue la acusación inicial que termina convirtiéndose en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Así es, Andrea, por eso decíamos que es un caso sencillo en medio de un contexto que sí tiene alguna complejidad. Mientras el señor presidente ejercía como presidente, Iván Cepeda y muchas otras personas que ejercían en la oposición se dedicaron a construir una narrativa, cierta o no, ese no, a nosotros no nos incumbe, alrededor de unos nexos entre Álvaro Uribe Vélez y toda su familia con grupos paramilitares. Eso, una vez el señor presidente pasa a ser expresidente, se comenzó a atizar con una mayor intensidad y llegaron al punto de empezar a visitar cárceles en el extranjero, fueron a cárceles en Estados Unidos. ¿Quiénes visitan esas cárceles? Específicamente Iván Cepeda, Piedad Córdoba y otras personas que se iban uniendo. Estaban también, en alguna oportunidad estuvo el doctor Lara y otras personas que se iban vinculando en medio de una estrategia de reconstrucción de la memoria que, digamos, es loable y válida. Resulta que todos esos testimonios, a medida que se iban recogiendo, eran llevados a distintas instancias con el fin de que se investigara al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues resulta que una vez el señor expresidente se entera de esto, él dice que porque muchas personas le manifiestan que Iván Cepeda específicamente estaba yendo a cárceles a ofrecer, a cambio de los testimonios, unas dádivas, unos beneficios, traslados, ayudas humanitarias, etcétera. Entonces, el señor expresidente estaba denunciado, pasa a denunciar al senador Iván Cepeda. Primer giro. Primer giro. Correcto. O sea, ya estaba Uribe como acusado, sí, pasa a ser, entre comillas, acusador. Eso no es muy técnico, pero pasa a estar de ese otro lado, correcto. Después, en la investigación contra el senador Iván Cepeda, la Corte llega y dice, no, con base en unas interceptaciones a las que ahorita nos podemos referir, llega y dice, no, esto es al revés. El que está ofreciendo dádivas para que declaren en contra de Iván Cepeda y a favor de Uribe es Uribe. Entonces la Corte se inhibe o archiva la investigación contra el senador Cepeda, pero ordena investigar al senador Álvaro Uribe. La competencia para investigar al senador Álvaro Uribe estaba en una nueva sala muy recientemente conformada, que es la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los senadores. ¿Por qué él es aforado? ¿Por él se en fuero? Ese entonces era, porque también ha pasado por todos los fueros. Él tenía el fuero presidencial, después pasó a no tener fuero, después pasó a tener el fuero de senador, que para que las personas nos entiendan son unas características que hacen que ciertos individuos sean juzgados por autoridades distintas y en ocasiones como en esta por leyes diferentes. Entonces resulta que cuando esta sala de la Corte Suprema de Justicia comienza a investigar a Álvaro Uribe, llega a la conclusión de que incluso hay que privarlo de la libertad y ordena que se prive de la libertad en su domicilio, y en efecto Álvaro Uribe estuvo preso en su domicilio por este proceso. Además con un show mediático absolutamente grave en su momento. Recuerdo el show mediático, casi que le quisieron colocar pues el número y bueno, una vaina salida de todo contexto. Así es, entonces esto lo había decidido y Álvaro Uribe, con su asesoría, pues con la asesoría pues, de sus abogados, decidió renunciar al Senado para intentar, presumiblemente, él lo ha negado, él dice que él renunció por otros motivos, que dejara de ser la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema la que lo investigara y pasara a ser la Fiscalía General de la Nación. Entonces ahí hay un nuevo giro, porque claro, la Corte llega y dice, estos hechos no tienen relación con la condición de senador de Álvaro Uribe, por lo tanto ya no es la Sala de Instrucción la que puede investigarlo, sino la Fiscalía Ordinaria, digamos la Fiscalía que nos investigaría a cualquiera de nosotros tres. Pues resulta que cuando llega a la Fiscalía, el que era entonces fiscal era el doctor Barbosa, sí, ternado por el señor expresidente, el entonces presidente Iván Duque, y él llega y dice, asignan a un nuevo fiscal, el célebre fiscal Jaimes, y él dice, no, aquí no hay ningún mérito para estar en contra de Álvaro Uribe. Entonces hay un nuevo giro, porque ahora la Fiscalía llega y dice, no, con las mismas pruebas y elementos y alguna otra labor de indagación que realizó, fue y le solicitó a un juez de la República la preclusión, es decir, que se terminara el caso a favor de Álvaro Uribe, y esto fue negado en una oportunidad, se le asigna un nuevo fiscal, vuelven y lo solicitan, se lo asignan a otro fiscal, también vuelven y lo niegan. Entonces se lo niegan dos veces. ¿Qué ocurre ahí?
Llega la nueva presidencia de la República, el doctor Gustavo Petro nombra, terna una nueva señora fiscal, llega la nueva fiscal, reasignan el caso y la nueva fiscal continúa avanzando con el caso, ahora sí acusa y ya estamos en el juicio. Entonces digamos que ha sido, desde el punto de uno con esto puede estudiar política, marketing, procesal penal, penal sustancial, todas las ramas habidas del todas las derecho. ramas habidas y por haber están aquí imbricadas. Y más allá, yo no tengo la verdad ningún prejuicio ni a favor ni en contra del señor expresidente. Yo considero que esto demuestra lo selectivo que es el poder punitivo. Si notamos, lo único que ha variado en este caso para todos estos cambios de opinión es si está o no mi adversario al otro lado. Y esto me recuerda mucho un pasaje de un texto de Martín Fierro que dice: la ley es como el cuchillo, no hiere a quien la maneja. Independientemente de si usted cree que Álvaro Uribe es inocente o culpable, usted tiene que coincidir conmigo en que la posición de acusado y la intensidad de la acusación ha dependido de quién tiene el cuchillo. Sin lugar O a sea, dudas. no ha dependido ni de las pruebas, ni de las interceptaciones, ni de los elementos. Lo cual da lugar a entender que estamos en un sistema punitivo bastante selectivo, que depende de las enemistades y de las amistades. Y la verdad yo lamento mucho todos los alcances que va teniendo este proceso y creo que no le hace bien tampoco a la justicia, porque la gente está creyendo que así son los juicios, que así son los procesos, y esto no se parece a ningún otro proceso que yo por lo menos haya visto. Este es el país del nunca jamás.